Muy buenos días para todos. Tomen asiento, por favor. Un día un poco húmedo. Algunos se quedaron en casa, pero gracias a Dios por ustedes. Bueno, les cuento que hace años caminaba yo por una calle en Chechauen, Marruecos. Y allá a la distancia vi una figura femenina. Y cuando ya se acercó un poco más, se parecía mucho a mi hija. La misma figura, el mismo pelo, el mismo caminado, la misma estatura. Y cada vez que nos acercábamos un poco, más se parecía. Entonces yo estaba ansioso de cruzarme con ella para ver cuánto se parecía a mi hija. Y en algún momento yo desvié la mirada y cuando regresé, la busqué y ya no estaba ahí. O se devolvió, quizás cambió de rumbo, se metió por una calle, quién sabe, pero no la volví a ver. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido que me hubiera cruzado con ella y pudiera ver el color de sus ojos, los detalles del rostro, ¿no? ¿Y cómo hubiera sido conversar con ella y saber qué piensa, qué planes tiene para la vida? Y ver, pues, se parece a mi hija, pero qué tan diferente es también, ¿no? Pero no, hermanos, eso pasó y me quedé con el parecido. Con eso me quedé. Pero esa es una situación semejante a la que nosotros tenemos con la Biblia. Abrimos la Biblia, leemos un pasaje y nos parece que ya lo entendemos, que ya sabemos todo ese pasaje y ya, nos quedamos con el parecido. En vez de conversar con el pasaje, en vez de pesarlo palabra por palabra, frase por frase, escudriñarlo y ver si lo que nos parece es cierto o si hay algo más ahí en ese pasaje. Bueno, hay una historia en el libro de Génesis, historia verdadera, la palabra de Dios, que le voy a contar porque esa historia ilustra muy bien esa situación. Es un ejemplo de cómo nosotros leemos algo y nos quedamos con el parecido, cuando hay más allí. Bueno, sucede que Isaac, el hijo de Abraham, ya estaba viejito y había perdido la vista. Y entonces pensó que de pronto se moría y que ya era hora de orar por el primogénito, que era Esaú, y darle la bendición de la primogenitura, transmitirle las responsabilidades como el patriarca de la familia, el líder espiritual y heredero de las promesas y de los bienes del clan que ellos tenían. Y entonces llamó a Esaú, el hijo mayor, recuerde que él era gemelo con Jacob, llamó a Esaú y le dijo: hijo, ve al campo y caza un animal y prepárame una comida como a mí me gusta y me la traes, me la como y después te doy la bendición de la primogenitura. Y salió Esaú contento a cumplir con esa misión. Pero Rebeca estaba ahí escuchando. Y entonces Rebeca llamó a Jacob y le dijo: mira, acabo de darme cuenta que tu papá va a hacer esto y esto y esto. Por favor, ve al ganado y tráeme 2 cabritos y yo le voy a preparar a tu papá un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevas y como él está ciego, él te va a dar la bendición a ti antes de que se muera. Y entonces Esaú dijo: pero un momentico, mamá, ¿tú no has pensado que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño? Y si mi papá me toca, perdido. En vez de bendición voy a recibir una maldición. Y le dice: no te preocupes, que esa maldición caiga sobre mí. Tú hazme caso, ve y tráeme los cabritos.
Y allá fue Jacob y trajo los cabritos, preparó el guiso y con la piel de los cabritos le tapó las manos donde no tenía pelo y el cuello para ver donde no tenía pelo, aquí en el cuello. Entonces ahí va Jacob y le dice, Padre mío. Y entonces como que le parece que no es Esaú, ¿no? Y le dice, ¿quién eres? ¿Y qué cree que respondió Jacob? Yo soy Esaú, tu primogénito, yo soy tu hijo mayor. Y entonces aquí está la comida que me mandaste preparar. Y entonces como que le parece que eso está como muy rápido y le dice, ¿y cómo es que hallaste la casa tan pronto? Y entonces responde Jacob, Jehová tu Dios me la puso al frente. Fíjese bien todo lo que está pasando aquí. Y entonces le dice, acércate para palparte. Allá adentro es porque me parece que no es Esaú, ¿no? Y lo palpa y dice, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y entonces le sirvió la comida, se la comió. Y luego todavía sospechoso le dice, acércate y bésame. Y viene Jacob y lo besa. Y entonces como Rebeca le había puesto los vestidos de Esaú, Isaac lo olió y dijo, el olor de mi hijo como el olor del rocío del campo. Y soltó la bendición, ¿no? Y comenzó a pronunciar la bendición de la primogenitura. Cierto que en esta historia hay mucho, me parece, ¿no? Y hay otra cosa aquí. Parece que Rebeca y Jacob son los malos de la historia, ¿cierto? Y parece que Isaac y Esaú son las víctimas en la historia. ¿No parece eso? Ya. Bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Yo estuve leyendo esto bien con cuidado y me encontré con 3 parecidos muy peligrosos que nosotros debemos evitar. Y estudiando esos 3 parecidos vamos a ver cómo fue la dinámica entre esas 4 personas. El primer parecido lo podemos enunciar así. Parece que la tradición vale más que la revelación. Póngale cuidado a esto. Parece que la tradición vale más que la revelación. Para entender esto necesitamos volvernos al capítulo 25, porque esta historia está en el capítulo 27. Recuerden que Rebeca era estéril y después de 20 años de matrimonio, Isaac oró a Dios, Dios lo oyó y ella quedó en embarazo de gemelos. Pero los gemelos luchaban en el vientre de ella de tal manera que para ella era perturbador, era frustrante. Y llegó un momento en que dijo, si esto es así, yo mejor prefiero morirme. Pero fue y consultó a Jehová, oró a Dios. Y entonces Dios le dio la respuesta. Y la respuesta que Dios le dio está ahí en el verso 23 del capítulo 25. Le respondió Jehová, ¿a quién? A Rebeca. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Mire, los descendientes de Esaú formaron un pueblo que se llamaba Edom, los edomitas. Ya no existen. En las Olimpiadas no hay representantes de Edom, ese pueblo no existe. Pero los descendientes de Jacob son los israelitas, ¿no? Los judíos. Pero en la última frase, y el mayor servirá al menor, es una revelación de Dios a Rebeca. 2 pueblos hay en tu vientre, 2 hijos hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor, porque la tradición es que el mayor va a ser el primogénito.
y va a heredar todo y va a ser el que domina y el que manda en la familia. Pero el Señor le está revelando, en este caso no va a ser así. El mayor servirá al menor. ¿Ustedes creen que Rebeca le contó eso a Isaac? No. Por ejemplo, si usted se casa, no tiene hijos por 20 años, oran a Dios y usted queda embarazada y sueña, por ejemplo, que en el caso de Rebeca no fue un sueño, no dice que fue un sueño, pero que usted sueña o pasa algo con su hijo, ¿usted se lo cuenta a su esposo? Yo he visto que eso es lo que hacen, ¿no? Ay, que mire que se movió, que mire que pateó, que mire que por aquí, mire, ¿no? Todo lo cuentan. ¿Qué mujer se queda callada con eso, no? Yo creo que Rebeca fue y le dijo, Jacob, mire, consulté a Dios, le pregunté a Dios y esto es lo que me dijo, que tengo gemelos y que el mayor servirá al menor. Entonces Isaac sabe que Dios reveló que el menor serviría al mayor. Pero a la hora de dar la bendición, como que se le olvida que Dios reveló que el mayor serviría al menor. Se le olvidó. ¿Y qué hace? Sigue la tradición, sigue la costumbre. ¿Qué era la costumbre en ese tiempo? Pues que había que orar y bendecir al mayor y darle todos los privilegios, toda la herencia y toda la autoridad y todo. Está siguiendo la tradición y está ignorando la revelación, porque a veces nos parece que la tradición es más importante. Todos los pueblos tienen tradiciones, todas las familias tienen tradiciones. Ahora viene una, ¿no? La de comer el Día de Acción de Gracias. Eso es una tradición, ¿ya? Las familias, los pueblos, las religiones, las naciones y las culturas tenemos tradiciones. Pero nosotros debemos recordar que por encima de la tradición está la revelación. Esa fue una de las controversias que el Señor Jesucristo tuvo con los líderes judíos. Era una controversia, una pelea, un conflicto con ellos y los acusaba. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres e invalidan la palabra de Dios, decía Jesús. Y ellos acusaban a Jesús de violar la tradición. Y era un conflicto entre ellos, hasta que lo llevaron a la cruz, ¿no? Esa fue una de las razones. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer como dice Jesús. Primero es la palabra de Dios. Vale más que la tradición. No todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones que son inofensivas. Por ejemplo, es malo reunirse ese jueves, último jueves de noviembre, darle gracias a Dios y compartir una comida en familia. Eso no tiene nada de malo, está bien. Pero hay tradiciones que a veces sí contradicen e invalidan la palabra de Dios. Y aquí tenemos entonces a Isaac, que se olvida que Dios reveló que el mayor va a servir al menor y sigue la tradición. Imagínense que la tradición es más o menos una línea, ¿no? Vamos a imaginarnos un punto imaginario aquí y la tradición saca una línea que comienza a darle la vuelta a ese punto importante, le va dando la vuelta. Gira en torno a esa doctrina o a esa verdad y le da la vuelta. Pero a la segunda generación se le introduce un cambio a esa costumbre y entonces ya se aleja un poquito del centro, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo y las generaciones, se le van metiendo cambios y comienza a girar cada vez más lejos, luego se combina con otra cultura y se va cambiando y con los siglos y con el tiempo ya es otra cosa. Eso es lo que pasa con la tradición. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia. La tradición sí cambia.
todas las iglesias y denominaciones tienen tradiciones, pero los hermanos o los amigos católicos tienen muchas tradiciones, ¿no? Y ellos también deberían considerar cuáles de estas tradiciones están violando o invalidando la palabra de Dios. Pero no lo hacen porque para ellos la tradición tiene un valor muy alto, ¿no? Nosotros entonces sí debemos individualmente estar pensando, esta tradición viola la palabra de Dios, ¿y qué voy a hacer yo? ¿La sigo o no la sigo? Debemos pensar en eso. Bueno, hay otro parecido aquí. Es el número 2. Parece que el bien se puede lograr a través del mal. Parece que el bien se logra a través del mal. Hay una frase que dice que el fin no justifica los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un propósito, un buen fin, un buen objetivo, pero que la manera de alcanzarlo no debe ser incorrecta, no debe ser indebida. Porque si yo trato de alcanzar ese fin de mala manera, entonces pervierto el fin, lo corrompo. Ejemplo, los terroristas o los guerrilleros. A veces que los guerrilleros, los que están en contra de un gobierno, guerrillas urbanas sobre todo, quieren combatir el gobierno y van y destruyen la propiedad pública, destruyen los negocios de gente de clase media, dañan los servicios que usan los pobres, y entonces están tratando de alcanzar su objetivo por medios incorrectos. ¿Y qué me dicen de los terroristas? Los terroristas hasta se matan ellos mismos tratando de lograr su objetivo. El fin no justifica los medios. En estos días nosotros oímos por las noticias lo que pasa entre Israel y Hamás, o estaba pasando. Ahora eso ya no se está comentando mucho porque estamos entretenidos con el nuevo presidente, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando? Bueno, pues que los de Hamás atacaron a Israel y luego regresan y ahora tienen que proteger su vida. ¿Es un buen fin proteger su vida? Sí, proteja su vida. ¿Pero qué hace? Se meten debajo de las escuelas y debajo de los hospitales y usan los enfermos y el personal médico y los niños como escudo, un mal medio para ellos protegerse. Eso no está correcto. Entonces, aquí tenemos a Rebeca tratando de lograr un buen fin, que Jacob, que es el menor y que el menor va a ser más que el mayor, ella quiere lograr ese objetivo, lo que Dios le reveló, pero lo quiere lograr de manera incorrecta. Hasta el punto que dice, cuando Jacob le dice, y si mi papá me descubre y me maldice, dice ella, que caiga sobre mí, ¿no? Es decir, los medios, está usando medios incorrectos. Vamos a mirar cómo Rebeca cae en esta situación. Versículo 8, ahí está. Ahora pues, le dice ella a Jacob, obedece a mi voz. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera. Está usando la mentira, el engaño, el disfraz para lograr la bendición de la primogenitura, que en cierta manera le pertenece a Jacob, porque la revelación de Dios, la profecía del Señor es que el mayor serviría al menor y el menor era Jacob. Ella quiere lograr algo bueno, algo que el propósito, el plan de Dios lo quiere lograr, pero de manera incorrecta. Ahora miremos la respuesta de Jacob en el versículo 11. Vamos a leerlo por aquí.
Y Jacob dijo: he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo, ya les conté esa parte, quizás me palpará mi padre y vendrá me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Y qué dijo ella? Sea sobre mí la maldición. O sea, ella está dispuesta a usar cualquier medio para lograr un buen fin. Hay aquí tenemos un atenuante y un agravante con Rebeca. El atenuante, o sea, lo que tiene ella a su favor es que ella recuerda lo que Dios le dijo y quiere alinearse con eso y quiere que se realice. El agravante es que está usando los medios incorrectos, está metiendo la pata, está manipulando la familia. Jugó con el esposo y con los 2 hijos como si fueran fichas de ajedrez para lograr un buen fin. ¿Qué debería haber hecho Rebeca? ¿Sabe qué debió haber hecho ella? Haber ido donde Isaac y decirle: mire, sin querer escuché que tú quieres darle la bendición a Esaú. ¿Te acuerdas cuando yo estaba embarazada que yo oré al Señor y Él me dijo que el mayor serviría al menor? Pues ve qué vas a hacer. Que no vayas a darle una bendición a Esaú, que lo vaya a poner por encima de Jacob. Porque acuérdate que el Señor dijo que el mayor serviría al menor. Es lo que debió haber hecho. ¿Pero qué hizo? Manipuló, engañó. Es cuando tú tengas un proyecto, tengas un objetivo y estés planeando alcanzar ese objetivo, analice los métodos que va a usar, los medios, si son correctos o incorrectos. Igual, cuando hacemos planes en la iglesia para algo, tenemos que pensar en hacer los medios que sean correctos, porque si no, estamos borrando con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Pero hay un tercer parecido aquí. El tercer parecido se enuncia así: parece que culpar a otro es mejor que arrepentirse. Parece que culpar a otros es mejor que arrepentirse. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 27. Y se trata de Esaú. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. ¿Cuáles fueron las palabras del padre? Resulta que después de que Isaac bendijo a Jacob, llegó Esaú con su comida. Y entonces se descubre la trampa, se descubre la mentira. Y entonces le dice Isaac a Esaú: vino tu hermano y con engaño tomó tu bendición. Y no hay más bendición. Ya lo bendije a él. O sea que lo que Isaac le está diciendo a Esaú es: mira, la bendición ya la di. Esto no tiene reversa. Como dicen en Colombia, tiene más reversa un paracaídas, ¿no? Esto ya quedó sellado. Y entonces viene la respuesta de Esaú. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Yo no sé cómo imitar esa exclamación, pero porque dice que fue muy grande y muy amarga. Pero díganme una cosa, ¿se acuerdan cuando llegó una vez Esaú del campo con hambre y cansado y Jacob estaba preparando unas lentejas? Y le dice: dame de esa comida. Y entonces Jacob le dice: si me vendes la primogenitura. ¿Y qué contestó? Dijo: pues si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y le dice Jacob: ¿estás seguro? Júrame. ¿Y qué hizo Esaú? Le juró. Le sirvió la comida, se la comió, se limpió y se fue. Y el escritor sagrado dice: y de esa manera menospreció la primogenitura. Y ahora,
con una muy grande y muy amarga exclamación, se está lamentando. Ve que las cosas no son como parecen, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante con Esaú. El capítulo anterior, el capítulo 26, hay dos versículos ahí que dan una pista muy interesante. Dice así: y cuando Esaú era de 40 años, esto es antes de lo que estamos tratando, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, un hitita, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea que Esaú no estaba tomando el asunto en serio. Él era el mayor, el primogénito, el heredero de todo, de las bendiciones. Él iba a ser el líder del grupo. Él iba a ser el heredero de las bendiciones. Él era el que iba a dar, él iba a ser el canal del pueblo de Dios. ¿Y qué hace? Se casa con dos paganas, con dos mujeres paganas. ¿Para dónde va? Va torcido. Y fuera de eso menosprecia la primogenitura y la vende por cualquier cosa. Y ahora, con una muy grande y muy amarga exclamación, le dice: bendíceme también a mí, Padre mío. No. Ahora vamos a ver qué más pasa con Esaú. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, porque la palabra Jacob significa el que se agarra del talón, pero se pronuncia parecido a otra palabra hebrea que significa estafador, o ladrón, o usurpador. Entonces, con razón lo pusieron así. Pues ya me ha suplantado 2 veces. Aquí le está echando la culpa a Esaú de todo su fracaso. Es más fácil echarle la culpa a otro que arrepentirse. ¿Qué debió haber hecho Esaú? ¿Saben qué debió haber hecho? Cuando el papá le dijo: ve y cázame un animal y prepárame una comida y te voy a dar la bendición. ¿Sabe qué debió haber hecho? Debió haberle dicho: papá, como vamos a involucrar a Dios en este asunto, yo tengo una confesión que hacerte. Hace años yo le vendí a mi hermano mi primogenitura. Fue un error, tú verás qué haces. Pero no, él también se quedó callado. Porque los hijos siempre le ocultan cosas a los padres, ¿no? Siempre, y nosotros todos fuimos hijos y después fuimos padres, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Lo hizo y cerró la boca y quedó calladito. Eso se quedó entre Jacob, Esaú y Dios. Pero ahora se está lamentando. Qué cosa tan tremenda esta historia. Parece entonces que Rebeca es la mala del paseo y que Jacob también. Pero ¿cómo lo ven ahora? Se ve un poco diferente, ¿verdad? Y se ve como que Isaac y como que Jacob Isaac y Esaú son las víctimas. Pero no, el uno está siguiendo la tradición y el otro para nada. No le importa la primogenitura para nada. Entonces aquí tenemos 3 hechos. Uno tiene que considerar siempre los hechos. El primer hecho es que Dios dijo que el mayor serviría al menor. Eso lo dijo Dios. Segundo, Esaú no le importa la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas, se casó con 2 paganas, anda por ahí todo embolatado, no está tomando su vida en serio. Y tercero, Jacob deseaba la primogenitura, siempre la quiso y siempre la buscó. ¿A quién se la daría usted?
¿Ya? Entonces las cosas se ven ahora de otra manera. ¿Con cuál de los personajes de esta historia se identifica usted? ¿Con cuál? Parece como que no hay mucho donde escoger, ¿cierto? Ahora, ¿qué le podría pasar a una persona que ignora la revelación, sigue las costumbres nomás ciegamente, porque las costumbres se vuelven ley, ¿no? Y actúa mal buscando el bien y luego le echa la culpa a otros? ¿Qué podría pasar con esa persona? Yo no sé qué podría pasar, pero sí le aseguro que no le va a ir muy bien. Y eso es lo que vino a suceder con Esaú. Hay dos cosas muy importantes en la vida, hermanos, que Esaú ignoró. Y es que nosotros debemos tomar conciencia de dos responsabilidades, tener plena conciencia de mi responsabilidad individual. Usted debe tener conciencia de su responsabilidad individual. Tener claro de qué es su responsabilidad y qué no es su responsabilidad. Por ejemplo, en el matrimonio, la responsabilidad del esposo es amar a la esposa, ¿ya? Y protegerla. Y la responsabilidad de la esposa es respetar al esposo y someterse a él. Y su misión no es obediencia, sino es una actitud de mucho respeto. Entonces, usted no es responsable de hacer que su esposa lo respete y sea sumisa. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es amarla y ser el líder y protegerla. Esa es su responsabilidad. Y por el otro lado, la misma cosa, hermana. Su responsabilidad no es ver si su esposo está cumpliendo con su responsabilidad, sino que usted debe pensar en la suya y cumplir la suya. Y entonces cuando uno cumple su responsabilidad, Dios hace el resto. De lo contrario, estamos enredando todo. ¿Qué pasa cuando los dos comienzan a reclamarle al otro o a buscar que el otro cumpla? Gasta toda su energía en eso y no cumple con la responsabilidad que le toca. Por eso le digo, debemos tener conciencia clara de cuál es nuestra responsabilidad y cuál no es. En el trabajo igual. Usted no es responsable de que los demás trabajen y lleguen a tiempo o salgan temprano o tarde. Eso no es su responsabilidad. Cumpla a cabalidad con la suya. Se va a evitar muchos problemas. Y no estarle echando la culpa a otros. La otra cosa que tenemos que tomar conciencia de nuestra responsabilidad es tener clara conciencia de nuestra responsabilidad espiritual. Porque muchos se hacen los bobos con esto también, ¿no? Como lo espiritual no se ve, entonces no existe, dicen algunos. Parece que no existe. O otros dicen, como lo espiritual no se ve, pues no es importante. Como que parece que no es importante y no le dan importancia, ¿no? Pero hermanos, todos vamos a rendir cuentas. Si la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice la verdad, pues vamos a tener que rendir cuentas ante ese Dios que parece que no es importante y que parece que no existe. Hay que tomar conciencia de nuestra responsabilidad personal y de nuestra responsabilidad espiritual. Les invito a orar. ¿Se ponen de pie? Bien, vamos a orar. Señor, nos vemos representados
a veces en las acciones de Rebeca y de su hijo Jacob, cuando usamos medios carnales para lograr el bien. Nos parecemos a ellos cuando comenzamos algo en el espíritu y lo terminamos por la carne. Padre, pedimos perdón por esos errores tan tremendos que a veces cometemos en familia y también como iglesia. Siga orando. Puede ser también que aquí haya alguien que, sin darse cuenta, se parece a Esaú. ¿En qué? Pues en que Esaú era un hombre que creía en Dios y deseaba las bendiciones de Dios. Hasta exclamó con una muy grande exclamación, pidiendo que lo bendijeran. Quería los beneficios y las bendiciones de Dios, pero no tomaba a Dios en serio. Culpaba a otros de sus errores, no se arrepentía, no se rendía. Y ese puede ser su caso. Quiere las bendiciones del Señor sin arrepentimiento. Si ese es su caso y quiere arrepentirse de corazón y tomar a Dios en serio y a Cristo en serio, le invito a que ore. Dígale: Señor, perdóname por no tomarte en serio. Sé que tú tomaste mi salvación tan en serio que te hiciste hombre y moriste como una ofrenda sacrificial por mis pecados. De hoy en adelante, Señor, tomaré tu persona y tu palabra muy en serio. Amén.